Buenos días, somos el QFB Jesús Manuel Tenorio Lara y la QFB Alejandra Moreno Escobar. Les vamos a presentar el tema PCR en tiempo real para la identificación de Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella holmesi. Bueno, para empezar, vamos a conocer los primeros rasgos de qué es una PCR. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Las siglas PCR son por el idioma original, Polymerase Chain Reaction. Es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por Kary Mullis, cuyo objetivo era obtener un gran número de copias de un fragmento determinado del ADN. Las aplicaciones de la PCR son variadas. Entre ellas están las que nosotros utilizamos en laboratorios clínicos para que es el diagnóstico clínico, pero existen otro tipo de aplicaciones como el monitoreo y evaluación de terapia para saber cómo va evolucionando algún paciente de acuerdo al tratamiento que se le va dando, la determinación de cepas resistentes a antibióticos, puesto que en algunos casos ya están señalados las determinantes en donde se encuentra el DNA que codifica para estas resistencias. También la detección de mutaciones puntuales, esas se pueden utilizar haciendo PCR y después secuenciándolo para poder ver exactamente cuál es la mutación que existe en ellos. Polimorfismos genéticos, eso es utilizando alguna otra técnica. Primero se hace una PCR y después se pueden digerir con enzimas de restricción para poder ver diferentes patrones de bandeo en los cuales se le llaman polimorfismos, como en una PCR RFLP. La afiliación humana, precisamente para ver si hay paternidades que pueden estar en custodia, algunos infantes, es una aplicación legal, igual que para medicina forense. Y cambiando de ámbitos, también podemos hablar de algunos pedigrís para animales, para corroborar qué tan puras son las razas. Asimismo, esto se puede utilizar para el control de calidad en todos esos ámbitos y muchos más. La PCR, la PCR de punto final, eh, lleva varios componentes, entre los cuales está los cuatro desoxirribonucleótidos trifosfatados, que son los DNTPs, dos, dos iniciadores o primers, por su nombre en inglés, DNA polimerasa, que es la enzima TAC polimerasa, que es la que nos va a ayudar a hacer la replicación, y además un DNA molde, que es el que nos va a servir para para que sea amplificado, de tal manera que vemos en esta diapositiva en rojo el gen de interés. Tenemos un DNA de doble cadena, el cual al desnaturalizarse se divide en sus dos fragmentos, y con la ayuda de los iniciadores que se van a unir específicamente a la cadena molde, y la TAC polimerasa que va a reproducir o replicar esas cadenas, de tal manera que vamos a obtener de un DNA molde 2 en el primer ciclo, y en el segundo ciclo van a ser
4 y el que sigue son 16, y de esta manera, de una forma exponencial, en el ciclo 40 tendremos aproximadamente unos 75.000 millones de moléculas de DNA. Eso solo de una sola copia. El punto final tiene también sus restricciones. El PCR de punto final no es al 100% eficiente, por esto que los fragmentos tienen que ser grandes para poderse visualizar en en unos geles de agarosa. El producto de PCR no siempre se duplica en cada ciclo, y además no se, no se replica fielmente, porque la Taq polimerasa llega a tener errores. Generalmente la eficiencia está entre un 80 y un 90%. Los productos de amplificación más pequeños con mayor, tienen mayor eficiencia que los productos más largos. Y de ahí que se deriva una PCR de tiempo real, en la cual los productos de PCR son más pequeños. Esta reacción lleva exactamente los mismos componentes que la de punto final, con la excepción de que se le agrega una sonda de DNA que va marcada por un lado con un fluoróforo y por otro lado un apagador, también llamado quencher. De tal manera que si llevamos en estas etapas la polimerización del DNA, vemos que hay una desnaturalización, en la cual ya habíamos visto que es donde se abren las cadenas y se separan las dos cadenas de DNA, un alineamiento en donde se unen los iniciadores, y en este caso de la PCR de tiempo real se une también la sonda. La sonda es un fragmento de DNA que es específico para el amplicón del tiempo real. Y cuando empieza la extensión o alargamiento o polimerización de los fragmentos, de esta manera se va a eliminar ese fragmento de DNA que es la sonda, y se va a romper. Aquí lo podemos ver con mayor precisión, de tal manera que cuando la Taq polimerasa llegue a donde está el híbrido de la sonda, va a liberar al apagador del quencher o el quencher del apagador, y de esta manera, cuando reciba una estimulación de luz, el fluoróforo va a emitir una señal luminiscente. De esta manera podemos ver que la PCR en tiempo real es simple, rápida, no hay que manipular el DNA, después no hay que cargarlo en geles, por lo tanto, como no se abren los tubos ya, no hay tanta contaminación. Se puede hacer una cuantificación muy acercada a la realidad, tiene alta sensibilidad y especificidad, puesto que la sonda es específica para el producto que se está queriendo amplificar. Y bueno, puede haber muchos otros
productos de PCR que sean inespecíficos, pero como no está uniéndose la sonda, no se van a detectar. Eso le da mayor precisión. Y como en cada uno de los ciclos hay una lectura de, de esta luminiscencia que existe por el fluoróforo, en cada ciclo vamos viendo cómo avanza y vamos viendo cómo va amplificando. De ahí el nombre de tiempo real. Bueno, el tiempo real también detecta varios, puede detectar varios fluorescencias, varias moléculas reporteras o fluorescentes diferentes en una sola reacción. Por lo tanto, se puede hacer una reacción múltiple utilizando sondas marcadas con diferentes fluoróforos, los cuales se lean en diferentes longitudes de onda. Esto nos permite en una sola reacción ver varios productos que se van formando al mismo tiempo en la misma reacción. Bueno, como hemos estado diciendo, aquí la contaminación por productos de PCR es muy, es muy frecuente. Por lo tanto, se han diseñado diferentes formas de trabajo, entre las cuales está el, el llevar un sentido, llevando un flujo en las áreas para llevar este proceso. La primera área en la que podemos entrar nosotros es la preparación del master mix o la preparación de todos los reactivos en blanco para para después colocarlos en nuestras placas para, para tiempo real. Nuestra segunda área es el área de extracción. Esto, bueno, siempre y cuando se necesite hacer una extracción. Muchas veces hay muestras que no necesitan hacer la extracción y van directas, pero de todos modos hay que considerar un área de extracción. El tercero sería el cargado de las muestras o el área de templados, por el término en inglés template. Y la cuarta es el área de cargado de controles positivos. En esta área nosotros también podemos cargar cepas, el DNA de las cepas, porque en esta área los controles, aparte de que pues están formados a una concentración, los, las muestras que podemos colocar en esta área, que son las cepas, tienen una gran cantidad de DNA, la cual nos puede contaminar el área de cargado de muestras o templados, que más que nada es para las muestras clínicas que tienen una carga un poco más baja en cuanto a DNA. En el área de positivos podemos cargar todo lo que es referente a cepas. Y por último, el área de electroforesis en el caso del punto final. El área de cultivo debe de estar siempre separada del área de PCR, porque es muy común que cuando se está cargando las muestras en las placas y está cerca el área de cultivo, se llegan a contaminar, aunque se lleguen a formar pequeños aerosoles. Eso nos llega a contaminar porque la gente muchas veces con los mismos guantes va tomando las cosas y eso nos va haciendo que se compartan
todo el material y el equipo. Por eso, cada una de las áreas debe de contar con materiales, ya así sean puntas, tubos, gasas, micropipetas, todo los refrigeradores, congeladores y equipos de protección personal debe de ser independiente y separados físicamente una de la otra. El PCR de tiempo real, en comparación con el de punto final, nosotros vamos a tener varias ventajas y desventajas. Porque la PCR de tiempo real es una amplificación y detección de productos en la misma etapa. En cambio, en el punto final necesitamos dos etapas diferentes. En la segunda etapa sería correr un gel para poder visualizar la amplificación. Si el tiempo real es más sensible y el punto final no es tan sensible, igual que la especificidad. Esto es por las ondas que utiliza el tiempo real. Como no las utilizamos en el punto final, eso baja la especificidad. Pero el equipamiento, todos los equipos y los reactivos son más costosos que en el punto final. Además de que, bueno, en tiempo real se puede cuantificar. En el punto final no se puede cuantificar y el empleo de los productos de PCR son más amplios. Puede ser PCR RFLP, la misma secuenciación tradicional se hace por una PCR de punto final. Pero también debemos de tomar en cuenta en cuanto a los costos del punto final, que sí es más barato, pero también hay que contar con el presupuesto para desechar ese tipo de reactivos y de los geles para poder para hacerlo correctamente con unas compañías especiales. Bueno, a continuación vamos a ver el algoritmo para el diagnóstico molecular de PCR de la tosferina. Bueno, las pruebas de laboratorio para la determinación de Bordetella pertussis son principalmente el cultivo, el cual es el estándar de oro, el ELISA, que también se utiliza para la determinación de anticuerpos contra la toxina pertussis, y el PCR de tiempo real. Bueno, para la realización de nuestro PCR nosotros necesitamos contar con la muestra para poder realizarlo. Las muestras clínicas necesarias para la realización del PCR puede ser el exudado nasofaringeo, el aspirado nasal, la cepa y el DNA. El exudado nasofaringeo se utiliza principalmente para el diagnóstico, aunque también podría ser el control de calidad para algunos laboratorios que ya cuentan con la estandarización de este PCR. Para la muestra se utilizan un hisopo que debe de ser de poliéster como dracón o rayón o nylon. Se debe evitar los hisopos de algodón o de alginato de calcio, ya que no son aceptables para realizar el PCR. Si vamos a realizar cultivo y PCR, nosotros debemos de tomar 2 hisopos para mandar cada uno a este tipo de diagnóstico. El aspirado nasal también se utiliza para el diagnóstico. Ese sería el más adecuado, el que tiene mejores rendimientos, pero es muy costoso y se necesita una gran habilidad para realizarlo. Por eso se prefiere realizar el exudado nasofaringeo. Se utiliza también las cepas, principalmente para la confirmación de cualquier especie de Bordetella, bueno, de las 3, Bordetella pertussis, Parapertussis o Holmesi, y el DNA, que es utilizado principalmente para el control de calidad o la referencia. Si el laboratorio va a solicitar la realización de cultivo y de PCR, debe de tomar 2 muestras.
La muestra para el cultivo la puede enviar en medio de transporte rig and load, como normalmente se hace, y la muestra que va para PCR la preferimos que sea en tubo vacío o en solución salina con cefalexina a una concentración final de 40 microgramos por mililitro. Cada tubo debe estar etiquetado y debe llevar la solicitud del estudio para cultivo y para PCR perfectamente anotado. Las muestras siempre deben transportarse en red fría en un lapso no mayor a 72 horas. Para la determinación del cultivo y la recuperación de las bordetelas, así como la realización de PCR y la serología, se tienen contempladas unas semanas que son óptimas para cada uno de estos diagnósticos. La etapa óptima para el cultivo va desde la semana 0, en donde se presenta la tos, hasta la segunda semana. Esa etapa también se contempla para el PCR, que va de la semana 0 a la semana 3, porque a partir de la semana 3 a la semana 4, nosotros podemos tener una serie de falsos negativos, ya que aun cuando está presente la bordetela, pues ya sería en bajas concentraciones. En cuanto a la serología, esta se puede realizar desde la semana 2 a la semana 8 con toda confianza, y a partir de la semana 8 hasta la semana 12 podría darnos datos no confiables. Bueno, este es el procedimiento para la detección molecular de bordetela. Nuestro procedimiento abarca aproximadamente de 1 a 6 días y nosotros contamos con la muestra. Puede ser el exudado, la cepa o el DNA. Si nosotros tenemos el exudado nasofaringeo o el aspirado nasal, nosotros vamos a realizar una extracción para que posteriormente nosotros realicemos el PCR. Cuando tenemos la cepa o el DNA, nosotros realizaremos directamente el PCR. Una vez realizado el PCR, nosotros podremos tener cualquiera de estos resultados: que la muestra sea positiva para alguna de las bordetelas, pertussis para pertussis o holmesi, que la muestra sea negativa, que la muestra sea indeterminada, para lo cual se tendría que realizar una segunda extracción, montarla por duplicado y hacer una dilución 1:5, y nosotros tendríamos un resultado como o indeterminado, que sería ya un resultado final, negativa o positiva. También sería el caso de que la muestra sea inadecuada porque no se tomó con el hisopo adecuado, no estuvo dentro de los tiempos establecidos o que carezca de información clínica. Gracias. Los tipos de extracción del DNA principalmente sería para nuestro exudado nasofaringeo o para nuestro aspirado nasal. Para eso utilizaríamos nosotros una extracción con el kit de Qiagen, que es el que nosotros utilizamos, que es el Qiviam DNA Blood. Y para las cepas nosotros ajustaríamos la cepa en agua aproximadamente al número 3 del nefelómetro de McFarland. Herviríamos la cepa por 30 minutos para lograr el rompimiento total y la inactivación de las bordetelas, y posteriormente haríamos una dilución 1:100 para poderlo llevar a nuestro PCR. Bueno, esta diapositiva es meramente informativa para que ustedes vean las ondas e iniciadores que utilizamos para la determinación de las bordetelas. Aquí vemos los iniciadores y las ondas que se utiliza para identificar cada uno de las bordetelas. Para la bordetela pertussis, nosotros utilizamos los IS481, que así los estamos marcando. Para la bordetela holmesi, el HIS 1001. Para la parapertussis, el PIS 1001. Y para la toxina, el marcado como PTXS1. Además de que nosotros utilizamos iniciadores y sondas para RNSP, precisamente para las muestras clínicas, para determinar si nosotros estamos procesando correctamente y no tenemos inhibidores a la hora de realizar nuestro PCR.
Bueno, en esta diapositiva lo que les presentamos son el número de copias de las secuencias de inserción por cada célula de las bordetelas pertussis que nosotros tenemos en estudio. La secuencia de inserción para bordetela pertussis es de la IS481, tiene de 50 a 238 copias, y para la bordetela holmesi sería de 8 a 10 copias. Para la cepa de bordetela bronquiséptica, aunque no es parte del estudio establecido, podemos obtener de 0 a 7 copias de esta secuencia de inserción. La secuencia de inserción de PIS 1001 solamente está presente en bordetela para pertussis, con de 20 a 23 copias. Y aún no se ha determinado si en la cepa de bordetela bronquiséptica tenemos esa secuencia de inserción. La secuencia de inserción, la IS 1001 like, que la conocemos más como HIS 1001, solo se encuentra presente en la bordetela holmesi. En esta diapositiva nosotros vemos que tiene de 3 a 5 copias de esta secuencia de inserción, pero estaban haciéndose estudios porque esta cantidad de copias es mayor, ya que en los gráficos podemos observar que aparece primero la curva de HIS antes que de la IS481. En esta tabla presentamos los criterios de interpretación de resultados para la bordetela pertussis, en la que nada más nosotros estamos tomando en cuenta el IS481 y la toxina. Si nuestra curva de amplificación amplifica en menos de 35 CTs y presenta o no presenta curva para la toxina, nosotros podemos dar un resultado que es bordetela pertussis, debido a que la secuencia de inserción del IS481, como tiene de 20 a 238 copias, aparece antes que la de la toxina, la cual solamente tiene una copia. Entonces nosotros podríamos estar viendo o no la toxina, ya que solamente amplificamos hasta 40 ciclos. Si nosotros obtenemos un IS que va de 35 a menos de 40 y tenemos una toxina, nosotros, este sería el clásico para que nosotros pudiéramos dar el resultado como una bordetela pertussis. Sin embargo, si nosotros obtenemos un IS481 mayor de 40, el cual podríamos o no ver como una pequeña señal, y no tenemos señal para la toxina, nosotros decimos que esa muestra es negativa. Si nosotros obtenemos un CT mayor de 40 o no lo observamos y tenemos una señal en toxina, nosotros lo daríamos como indeterminado, porque probablemente se trate de una bordetela bronquiséptica, pero este ensayo solamente es para determinar bordetelas pertussis para pertussis y holmesi. La interpretación de este último resultado tendría que hacerse con historias clínicas, cultivos y serologías. Bueno, aquí se presentan el algoritmo ya con los 4 targets para la identificación de las 3 bordetelas de interés que estamos estudiando. Nosotros tenemos un resultado de bordetela pertussis cuando está presente nuestro IS481 y puede estar presente o no la toxina. Nosotros daremos como una bordetela holmesi cuando tenemos amplificación en el IS481 y en el HS 1001. Una curva en PIS 1001 y en toxina nos estaría hablando de una bordetela para pertussis. Pero nosotros también podemos tener coinfecciones, quiere decir que 2 de las bordetelas estén presentes en nuestro paciente y nosotros obtendríamos curvas en las que está presente el IS481, el PIS 1001 y la toxina. Esto nos daría que estamos en presencia de una bordetela pertussis y de una bordetela para pertussis. También se puede dar el caso de que tengamos amplificaciones en IS481, HIS 1001 y en toxina, los cuales nos estaría indicando una coinfección de bordetela pertussis y bordetela holmesi.
Aunque esto todavía no está bien descrito, hay una alta posibilidad de que así ocurra. En esta aquí también menciono que si tenemos unos CTs que están entre 35 y menos de 40 ciclos y no tenemos señal para ninguno otro de los targets PIS1001, HIS1001 o toxina, nosotros estaríamos dando esa muestra como indeterminada. Y tendríamos que repetir ya sea la extracción o el PCR, porque probablemente nuestra toxina sería la que estaría dándonos problemas. Una de las razones podría ser que no hubiésemos cargado ninguna muestra en nuestro tubo de reacción. En cambio, si no tenemos ninguna señal en IS481, PIS1001 o HS1001, pero sí tenemos una curva en toxina, nosotros la daríamos como indeterminada, lo cual probablemente nos indique que estamos en presencia de una bordetella bronquiséptica. El resultado indeterminado nos indica que nosotros debemos repetir la extracción y realizar el PCR por duplicado y hacer una dilución 1:5 para eliminar inhibidores. Muy pocas muestras nos dan problemas para el PCR y sea necesario hacer la repetición de una extracción. En cuanto a los resultados indeterminados por PCR en tiempo real, deben de ser interpretados conjuntamente con la historia clínica y epidemiológica para dar un resultado confiable. Bueno, veamos la interpretación de los gráficos. Como sabemos, la PCR en tiempo real lo que nos está arrojando son gráficos y nosotros lo podemos estar viendo, por ejemplo, de esta manera, en donde estamos observando una bordetella pertussis, puesto que hay señal en el IS481, hay una señal en PTXS1, que sería la toxina, y hay señal en el RP, lo cual nos indica que es una muestra clínica. El tipo de gráfica que estamos viendo es una gráfica en escala logarítmica. Mucha gente está acostumbrada a ver así los gráficos. Nosotros en este laboratorio recomendamos que no sea así para poder homogeneizar bien la lectura de este tipo de pruebas que estamos implementando. En este caso ya vemos cómo hay una gráfica y se ve sigmoide, entonces nosotros podemos observar la fase basal y después un incremento que va siendo la fase logarítmica hasta llegar a una meseta. Entonces nosotros, en donde está, en cualquier punto que nosotros pongamos nuestra línea basal hacia arriba, antes de llegar a la fase logarítmica, es una pequeña curva. En esa curva de incremento exponencial vamos a colocar en nuestra línea de umbral, o en inglés llamada threshold, para poder darle un valor. Toda nuestra línea en donde va a atravesar el threshold, en esa escala vamos a ver que es el número de ciclos, que se va a llamar ciclos threshold, o CT, que va a ser el valor en donde se está atravesando el umbral, y ese es el valor que a nosotros nos está arrojando. Puede llamarse CT y últimamente se le llama CQ. Es indistinto los nombres en estos dos nombres,
para referirse al mismo valor. Aquí podemos ver una amplificación de la toxina, el cual tiene un threshold que está aproximadamente en 20 y en 20 ciclos con respecto a la toxina. Entonces, en ese punto está atravesando el umbral la gráfica de amplificación, y ahí es en donde vamos a decir que el valor de CT es aproximadamente de 20. Los aparatos nos dan exactamente el valor, y en este caso es de 20.23. De la misma manera estamos viendo una amplificación de la RNA-P, simplificada aquí como RP, y vemos que está amplificando un poco después, en el punto del umbral 26.59. Ese sería nuestro CT para el RP. Aquí, como habíamos mencionado, hay veces que la IS-481 sale ligeramente después de la HIS para Bordetella-Holmesii. Eso es lo que nos está representando. Entre menor sea el valor de CT, habrá mayor concentración de DNA. Por lo tanto, vemos que el HIS tiene mayor concentración que el IS-481. Bueno, de esta manera la interpretación de los resultados, del control y extracción, interpretación. El control el control sin templado. Siempre tenemos que utilizar un control sin templado, o un no template control, o NTC. Y se utiliza todos los reactivos de nuestra PCR, pero en lugar de usar un DNA molde, utilizamos agua libre de nucleasas para poder constatar que nuestra reacción está completamente limpia. De la misma manera utilizamos otro juego de reacciones que se van a llamar blancos de gabinete. El blanco de gabinete va a cargarse solo agua en el gabinete ya de templados, ya con las muestras, para que al final de cargar todas las muestras y todas las cepas que vayamos a estar cargando en nuestra placa, vamos a utilizar otro blanco de gabinete, pero al final, para corroborar que no haya habido contaminación en el proceso. Y de la misma manera tenemos que colocar un control o testigo positivo para poder detectar y hacer el ajuste con los umbrales, con el umbral de cada uno de los fluoróforos en estas reacciones. Consideraciones. Bueno, nosotros cuando se trata de control de calidad, en las primeras hojas del memorándum de solicitud que nos llegan al laboratorio, necesitamos que vengan los valores de CT obtenidos y la interpretación, para nosotros poder corroborar su resultado que manda el laboratorio estatal.
De la misma manera, les pedimos que los valores de CT obtenidos y la interpretación, así como algunas veces las gráficas y la identificación de las muestras, nos las manden en un PowerPoint por correo electrónico al vamocclesp@gmail.com. De esta manera nosotros podemos ayudarles más a ustedes viendo las gráficas, la identificación de la muestra y los valores que les están dando, también el tipo de muestra y el tipo de gráfico que resulta, porque muchas veces hay problemas en cuanto a las degradaciones y a algunas otras cuestiones que pueden ser hasta del material que tienen. Entonces podríamos estar ayudándonos mutuamente teniendo esa presentación en PowerPoint. Bueno, para el envío de las muestras al INDE para la realización del PCR para bordetela, bueno, nosotros les vamos a solicitar que si requieren ustedes enviar muestras al INDE para la realización del PCR de tiempo real para bordetela, solamente se reciben muestras de casos sospechosos de aspirado nasal o exudado nasofaringio. Deben de estar realizados con hisopos de poliéster como dracón o rayón o de nylon. Estos hisopos tienen un mango flexible de alambre de aluminio o de plástico. El hisopo debe de enviarse en tubo seco estéril o en un envase con solución salina con cefalecina a la concentración de 40 microgramos por mililitro. Si nos requieren enviar DNA porque son laboratorios que ya están participando en control de calidad, lo que nosotros les pedimos es el DNA, que debe estar depositado en un tubo tipo Eppendorf o un criovial con un volumen de aproximadamente 50 microlitros como mínimo. Debe de venir en triple embalaje y en refrigeración a 4 grados centígrados. Todas las muestras que sean enviadas para la realización de nuestro PCR requieren de la documentación siguiente. Deben de llegar con el formato único para el envío de muestras biológicas, el formato de estudio epidemiológico de casos de tosferina y el oficio de solicitud del estudio. En este oficio, como se mencionó anteriormente, debe de venir anotado, como se ve en este ejemplo, el número del oficio, para qué estudio es. En este caso podemos observar que es para PCR, qué muestra es la que nos están enviando, exudado nasofaringio, es un DNA, es un aspirado. La muestra es un contacto o es un caso. Recuerden que nosotros para el PCR ahorita solamente estamos aceptando casos. Los contactos si vienen de un exudado nasofaringio o de un aspirado nasal, se estarían canalizando a cultivo. Si es un DNA, a excepción de que se haya un laboratorio que esté participando en control de calidad, se aceptaría, pero si fuera para diagnóstico sería un rechazo. Se debe de marcar también si es diagnóstico, si es control de calidad o si viene para referencia, el tipo de estudio al que viene, si es para la determinación de bordetela, de tosferina, y también debe de venir el nombre del paciente con toda la documentación que se les pide. Si es de control de calidad, lo que se les solicita es que, aparte del oficio y de la historia clínica, envíen por correo electrónico los gráficos de amplificación. De no contar con ellos sería causa de rechazo. Este es un ejemplo de la encuesta epidemiológica que nos envían con todos los datos. Se dan cuenta que el nombre de paciente, edad y fecha y demás, porque nosotros en nuestra base capturamos precisamente esto. En la flecha roja se señalan los datos que nosotros estamos capturando, es el laboratorio, el nombre del paciente, inicio de síntomas, solicitud,
nacimiento de la persona, género, y en la parte de abajo nosotros colocamos la clasificación, si es un caso, un contacto, si está vacunado, el cuadro clínico, tenemos todos esos espacios para que nosotros vayamos llenando cuáles son el cuadro clínico que está presentando el paciente. También tenemos un cuadro para ver si recibió tratamiento con antibiótico y el antibiótico. Y además, para el caso de los que están llevando control de calidad, aparte de la documentación anterior y de las gráficas que se les solicitan, nosotros capturamos los valores que están obteniendo del resultado que obtienen, y nosotros al procesarlo conjuntamos estos valores y en la parte inferior nos dará concordante cuando los valores coincidan, tanto del estatal como de nosotros, y nosotros les emitimos el resultado. En caso de no concordar, aparecerá ahí no concordante y se tendrá que ver la razón por la cual no hubo concordancia con el laboratorio, ya sea porque venía mal etiquetada la muestra, hubo un error a la hora del envío, o también puede ser si el tiempo de tránsito de la muestra fue muy largo, hubo degradación del DNA y por eso los valores no están coincidiendo. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.